Frank Morgan observaba desde la ventana de la nave diplomática terrestre. La enorme estación del Consejo Galáctico se recortaba contra el telón de fondo de estrellas. Sus agujas cristalinas brillaban a la luz del sol cercano. Después de 3 años, había llegado a odiar su vista. «Embajador, están listos para nosotros», dijo Linda Carter, su ayudante principal. Su voz tenía el mismo cansancio que él sentía. Frank asintió y se ajustó el uniforme azul formal. «Acabemos con esto de una vez por todas». La delegación de la Tierra recorrió los ornamentados pasillos de la estación, pasando junto a extraterrestres de diversas formas y tamaños. Algunos asintieron respetuosamente. La mayoría los ignoraron o susurraron al pasar. Frank había aprendido a interpretar el lenguaje corporal extraterrestre. Nada de eso era elogioso. Las puertas de la Cámara del Consejo se abrieron en el interior. Representantes de 27 civilizaciones espaciales estaban sentados entre lágrimas. Los asientos más prominentes pertenecen a los Boxari, alienígenas altos de piel azul con 4 brazos. Los mentulinos, seres insectoides que se comunicaban mediante clics y patrones de luz de colores. Y los corelianos, entidades gelatinosas contenidas en trajes mecánicos flotantes. La Tierra. La delegación podría acercarse, anunció el alto portavoz Thorax, el Valkyrie. El representante Frank avanzó con un bloc de datos en la mano. Su equipo de 6 humanos parecía pequeño comparado con las delegaciones alienígenas con sus docenas de asistentes y asesores. «Agradecemos al Consejo por escuchar la petición de la Tierra para obtener la membresía plena», comenzó Frank. Su voz era firme a pesar de su agotamiento. «Como se describe en nuestra propuesta, la Tierra ha cumplido con todos los requisitos publicados para ascender de observador a miembro pleno». El representante de Menchulin, el consejero Curis, mostró un patrón de luces rojas y amarillas. La traducción llegó a través del auricular de Frank. El Consejo reconoce el avance tecnológico de la Tierra, pero cuestiona si su especie tiene la madurez necesaria para una representación plena. Frank esperaba esto. Era la misma excusa que habían usado. Durante el último año, la Tierra ha mantenido la paz con todas las razas del Consejo durante 15 años. Nuestros acuerdos comerciales se han cumplido al pie de la letra. Nuestros programas de intercambio cultural han tenido éxito en 17 mundos, pero sus capacidades militares continúan expandiéndose. El representante corellano notó que su voz, burbujeante a través de su traductor, sugiere una falta de la confianza en la protección del Consejo. Frank sintió que su paciencia se agotaba. Anoche descubrió archivos que nunca fueron destinados a ojos humanos. Su contacto en la delegación Pellerin le había facilitado acceso a discusiones clasificadas del Consejo. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Frank respondió con cuidado. La postura defensiva de la Tierra refleja nuestra comprensión de nuestra posición en la política galáctica. Se extendieron murmullos por la cámara. «Explícate», exigió Thorax. Frank tocó su panel de datos, enviando archivos a la pantalla principal. Estos son registros de transferencia de recursos de la Tierra a los mundos del Consejo durante la última década. La Tierra proporciona materias primas a precios inferiores al mercado, mientras que recibe tecnología con limitaciones artificiales. El patrón sugiere una restricción deliberada del desarrollo humano. La cámara estalló en gritos furiosos y negaciones. Frank esperó hasta que Thorax restableció el orden. «Estas acusaciones son infundadas». Thorax declaró que el Consejo siempre ha tratado a la Tierra con justicia, considerando sus orígenes primitivos. Frank sacó otro documento, el que su contacto Pelarín había arriesgado todo para proporcionar. Esta es una directiva de seguridad del Consejo de hace 8 años. Clasifica a los humanos como una especie controlada que debe ser contenida mediante la dependencia económica y la restricción tecnológica. Silencio. Invadió la cámara. La piel azul de Thorax se oscureció de rabia. ¿Dónde conseguiste este documento?, exigió. Esa no es la pregunta relevante. Frank respondió. La pregunta relevante es si es auténtico y tu reacción lo confirma. Frank cerró su bloc de datos y miró alrededor de la cámara durante 3 años. He presentado una petición a este Consejo de buena fe. He soportado retrasos, excusas y humillaciones. Creí en la promesa de cooperación galáctica. Hizo un gesto a su equipo, que permaneció de pie. La Tierra ha terminado de pedir un asiento en su mesa. Hemos terminado de hablar. Frank le dio la espalda al Consejo. Un insulto deliberado y caminó hacia la salida tras él. La cámara estalló en caos. No pueden irse así como así. Thorax gritó,
Hay protocolos. Frank se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Una última vez, obsérvennos. La delegación de la Tierra salió de la cámara ignorando el alboroto tras ellos mientras caminaban rápidamente hacia su nave. Linda se acercó. ¿Y ahora qué, señor? La expresión de Frank era sombría pero decidida. Ahora haremos lo que los humanos siempre han hecho cuando se ven acorralados. Les demostraremos exactamente de qué somos capaces. La Cámara del Consejo se sumió en el caos en cuanto la delegación terrestre se marchó. Los representantes alienígenas saltaron de sus asientos gritando y gesticulando frenéticamente. Algunos corrieron a sus terminales de comunicación privadas, mientras que otros se apiñaron en pequeños grupos susurrando con urgencia: «Orden, exijo orden». El alto orador Thorax, agitándose frenéticamente con sus 4 brazos azules. Su voz se perdió en el ruido. El almirante Exa de la flota corellana se abrió paso entre los representantes subalternos. Para llegar a la plataforma central, las escamas del oficial reptiliano palidecieron. Debido al estrés, debemos implementar medidas de contención de inmediato. Siseó al oído de Thorax. Los humanos. No se les puede permitir actuar independientemente. El consejero Cristo de la Confederación Menchulin emitió patrones urgentes de luz roja y blanca. El sistema de traducción del Consejo transmitió su mensaje. Este es precisamente el escenario sobre el que advirtieron nuestras fuerzas de seguridad. Los humanos son impredecibles y peligrosos cuando, acorralados, el altoparlante Bokery finalmente logró activar el campo de amortiguación de sonido de la cámara. Un silencio abrupto se hizo cuando todas las comunicaciones verbales se bloquearon temporalmente. Los rostros conmocionados de los representantes se volvieron hacia él. Este consejo no caerá en pánico. Thorax dijo. Desactivando el campo. Ya hemos contenido especies agresivas antes. Desde las sombras del nivel superior, una voz gritó. ¿Acaso nos hemos enfrentado realmente a algo como los humanos? Los miembros del consejo se giraron para ver al consejero Breck, el representante militar de la Confederación Menchulin. Rara vez hablaba. En las sesiones abiertas, he sido autorizado a compartir información clasificada. Breck anunció su traslado. Hacia la plataforma central, su forma insectoide hizo clic al conectar un cristal de datos a la pantalla principal. Aparecieron imágenes sobre el piso del consejo. Naves de guerra humanas se enfrentaron a una flota alienígena previamente desconocida. Las imágenes de la batalla mostraban naves terrestres sufriendo daños masivos, pero aún así seguían luchando. Estas son imágenes del conflicto de Quinter, explicó Breck. La mayoría cree que fue una pequeña escaramuza fronteriza que ayudamos a resolver. La verdad es otra. El Consejo observó en silencio atónito cómo las naves humanas, a pesar de estar superadas en número y armamento, ejecutaban maniobras que parecían desafiar la física. Cuando 3 naves terrestres fueron destruidas, las naves restantes no se retiraron, sino que aceleraron directamente hacia el enemigo. Los Quinturi eran una especie guerrera que se negó a unirse al Consejo. Breck continuó, los consideramos una amenaza significativa hasta que se encontraron con una colonia humana. Esta batalla duró 6 horas. Los humanos perdieron el 40% de su flota, pero destruyeron por completo a la fuerza Quinturi. Las imágenes finales mostraron las consecuencias. El capitán humano aceptó la rendición de los Quinturi. Los Quinturi nunca se recuperaron, dijo Bre en voz baja. Solicitaron la membresía del Consejo. El siguiente ciclo, temiendo otro encuentro humano, clasificamos los hechos reales. Para evitar el pánico, la piel del alto portavoz Bokery se había oscurecido en azul marino. ¿Por qué no se informó al Consejo en pleno? El almirante Hex intervino. Si se corriera la voz sobre lo que los humanos son capaces de hacer, la mitad de la galaxia buscaría una alianza con la Tierra en lugar de con nosotros. Desde el fondo de la cámara, un alienígena más pequeño levantó un tentáculo. Era ZLD. La República Pelarana, uno de los miembros más nuevos del Consejo. ¿Por qué asumimos que los humanos son hostiles? ZL preguntó. Simplemente se fueron. Conversaciones claramente injustas. El almirante Exa se burló. Un niño ingenuo. Los humanos ahora saben que los hemos estado restringiendo. ¿Creen que perdonarán eso? Thorax, el alto portavoz, pulsó una secuencia en su consola personal. Las puertas de la cámara se sellaron con un golpe sordo. Invoco los protocolos de emergencia. Anunció. Solicito poderes ejecutivos temporales para abordar la amenaza humana antes de que nadie pudiera objetar. Una voz áspera resonó.
Por la cámara, todas las cabezas se giraron hacia el nivel más alto, donde estaban sentados los miembros más antiguos. Una figura encorvada emergió. De las sombras, idiotas, susurró el anciano Alexandros. Su voz ancestral, cargada de un poder sorprendente, idiotas absolutos. El antiguo Corelión ya rara vez participaba en los asuntos del consejo. Su forma gelatinosa se había desvanecido con la edad. Casi transparente en su silla flotante, el anciano Alexandros. Zorax reconoció con fuerza y respeto. El consejo acogió con agrado su sabiduría en esta crisis. Los antiguos alienígenas. La risa fue como piedras de moler. Crisis. Aún no he visto la crisis. Señaló las imágenes de la batalla, aún congeladas en la pantalla. No se veía a humanos luchando a toda potencia. Eran humanos luchando con una mano atada a la espalda. Un murmullo nervioso recorrió la cámara. Estuve allí, continuó Sandros. Cuando descubrimos la Tierra, voté en contra del contacto. Voté por la cuarentena, no porque fueran primitivos, sino porque reconocí lo que eran. Movió su silla flotante hacia adelante. Sus ojos ancianos recorrieron el consejo. No saben lo que han hecho al dejar que los humanos se vayan, susurró. Cuando los humanos dejan de hablar, es entonces cuando realmente deberías empezar a preocuparte. Frank Morgan se paró frente a la gran mesa de madera en la Casa Blanca. La presidenta de la sala de crisis, Olivia Daniels, se sentó a la cabecera, rodeada de oficiales militares y funcionarios del gobierno. La sala permaneció en silencio mientras Frank terminaba su informe sobre la retirada del Consejo. Así que después de 3 años, decidieron terminar las negociaciones, dijo el presidente Daniel. Era una mujer alta, de cabello corto y gris, y ojos que no se perdían nada. ¿Era ese el plan que acordamos? Embajadora Morgan. Frank la miró fijamente. No, señora presidenta. El plan era continuar con las gestiones diplomáticas, pero cuando confirmé que nos clasificaron como especie controlada, tomé una decisión. El presidente asintió lentamente. No estoy criticando, me pregunto por qué tardaron tanto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. El Consejo tiene 48 horas para entrar en pánico antes de anunciar nuestros próximos pasos. Aprovechémoslo al máximo. Se giró hacia una mujer con uniforme de la Marina, Capitán Wright. ¿Cuál es el estado de nuestra flota de defensa? La capitana Elle Wright se mantuvo en una postura perfecta. Todas las naves están en el nivel 2 de preparación. Señora presidenta. Las redes de defensa de Marte y Europa están completamente operativas. Podemos estar en plena preparación para el combate en 6 horas. Que así sea, ordenó la presidenta. Miró a un hombre con traje. Señor Porter, es hora del protocolo de disuasión. El ingeniero jefe Alan Porter se aclaró la garganta. Sí, señora presidenta, hemos ocultado nuestra tecnología más avanzada al Consejo durante años. Creen que nuestras naves usan motores estándar de manipulación de la gravedad. No tienen ni idea de la tecnología de pulso de fusión ni de los avances en los escudos. Porter tocó su tableta y un holograma aparecieron sobre la mesa. Mostraba diseños de naves y armas, algo que la Tierra no había revelado al Consejo. ¿Cuánto tardará el despliegue?, preguntó el presidente. Podemos tener lista la primera oleada de naves avanzadas en 72 horas, respondió Porter. Las plataformas de defensa orbital pueden actualizarse con los nuevos sistemas de armas, comenzando de inmediato. El presidente asintió y se giró hacia una mujer con bata de laboratorio. Doctora Jameson, ¿tenía algo que informar? Kate Jameson se puso nerviosa, a diferencia de las demás, a las que no estaba acostumbrada. Reuniones de alto nivel. Sí, señora presidenta. Mi equipo ha estado analizando tecnología extraterrestre FTL. Hemos descubierto algo interesante. Presentó su propio holograma que muestra ecuaciones complejas. Todas las especies del Consejo usan el mismo enfoque básico para viajar más rápido que la luz, crean una burbuja de espacio-tiempo alterado y se suben a la ola. Destacó una sección de la ecuación, pero hay una falla fundamental en su método. No pueden superar ciertas velocidades sin causar una peligrosa acumulación de radiación. ¿Y cómo nos ayuda esto?, preguntó el presidente. Kate sonrió. Nuestro enfoque es diferente cuando desarrollamos viajes FTL. Hace 10 años no pudimos hacer que su método funcionara, así que creamos el nuestro. Nuestras naves no tienen el problema de la radiación. Podemos viajar 3 veces más rápido de lo que creen que es físicamente posible.
Murmullos se extendieron por la mesa. El presidente se volvió hacia un general. El general Scott, ¿qué hay de nuestras colonias extraterrestres? El general Peter Scott asintió. Marte. Informes de colonias. Todos los sistemas están en verde. Las instalaciones subterráneas de Europa y Titán se han activado si es necesario. Podemos evacuar al personal clave al búnker. Redes. Todas las colonias están aumentando la producción de suministros esenciales. El presidente se puso de pie y todos lo siguieron. Sabíamos que este día podría llegar durante 15 años. Nos hemos preparado fingiendo ser menos avanzados de lo que somos. El Consejo cree que nos fuimos porque estamos enojados. No se dan cuenta de que nos fuimos porque ya no los necesitamos. Caminó hacia la ventana con vista a Washington, D.C. Quiero actualizaciones cada hora sobre los movimientos del Consejo. Si envían naves a la Tierra, no disparamos primero, pero dejamos claro que podemos defendernos. Frank Morgan se movió para ponerse de pie junto a ella. Señora Presidenta. Mis fuentes indican que varias especies más pequeñas del Consejo podrían acercarse a nosotros para conversaciones de alianza. Pellerins, en particular, bien. Ella respondió, bien, bienvenidos los aliados, pero nunca más desde una posición de debilidad. Volvió a la sala. La humanidad se mantuvo sola antes de reunirnos con el Consejo. Si es necesario, podemos hacerlo de nuevo. Al terminar la reunión, el capitán Wright se acercó a Frank. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja, alejándose del Consejo. Después de todo este tiempo, Frank observó cómo la sala se vaciaba. Los oficiales se apresuraban a cumplir sus órdenes. El potencial oculto de la Tierra estaba a punto de liberarse. Nunca nos respetaron, dijo. Quizás ahora nos teman, y después del miedo, podría venir algo mejor. Respeto real. 3 días después de que la Tierra abandonara el Consejo, las alarmas sonaron en toda la red de defensa terrestre. Una flota de naves alienígenas había aparecido en el borde del sistema solar. El capitán C. Martínez se encontraba en el puente del EDF Defiant, la nave de guerra más grande de la Tierra. La pantalla principal mostraba 30 naves del Consejo acercándose en perfecta formación. No están perdiendo el tiempo, dijo su primera oficial, Jane Wells. Sus naves superan en número a las nuestras 3-1. Asintió, pero no superan en número. Ya no nos vemos. Se giró hacia su oficial de comunicaciones y abrió un canal con la nave de la tapa. El rostro del almirante Exa apareció en la pantalla. El alienígena reptiliano miró sorprendido al ver una nave humana ya esperando. Este es el capitán Cine Martins de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ha entrado en el espacio controlado por la Tierra sin permiso. Indique su propósito, almirante. Las escamas de Exa se ondularon con lo que se vio reconocido como diversión. Somos una flota de mantenimiento de la paz enviada por el Consejo Galáctico para garantizar la estabilidad en este sector tras su apresurada salida de las conversaciones. El mantenimiento de la paz generalmente no requiere acorazados. Sevio respondió con calma. Requerimos. Le pido que mantenga su posición. Más allá de la órbita de Neptuno, mientras hablamos de su visita al gobierno terrestre. La expresión del almirante alienígena se endureció. Iremos a la Tierra para reunirnos directamente con sus líderes. Hágase a un lado, capitán. La escena no se movió. Eso no ocurrirá. Almirante, mantenga su posición. O consideraremos su aproximación. Una risa hostil llegó por el canal de comunicación. Tiene 3 naves contra R-30. ¿Qué cree exactamente que puede hacer? Visto. Asintió a su oficial táctico. Muéstreles la órbita terrestre. Cientos de plataformas de defensa se hicieron visibles de repente al desaparecer sus campos de camuflaje. Al mismo tiempo, una docena más de naves terrestres aparecieron detrás de Marte y la Luna, donde se habían estado escondiendo. ¿Qué es esto?, exigió el almirante Exa, con la confianza visiblemente quebrantada. Esto es lo que... Decidimos no presentarnos ante el Consejo. Sene respondió, tenemos más de 3 naves. Almirante, tenemos una fuerza de defensa completamente operativa que se ha estado preparando para este día durante años. La flota alienígena detuvo el avance. ¿Le ocultaste todo esto a los inspectores del Consejo? Exa dijo, esto. Viola acuerdos que el Consejo nunca cumplió, interrumpió Sene. Jugamos según tus reglas. Hasta que decidimos no hacerlo. Ahora jugamos según las nuestras. Sene asintió al teniente Greg.
Pearson, en la consola de navegación. El teniente. Ejecuta la caída de roca. Greg sonrió mientras sus dedos recorrían los controles muy por encima del plano del sistema solar. Un gran asteroide que la Tierra había movido silenciosamente a su posición años atrás comenzó a cambiar su trayectoria, precipitándose sobre la flota alienígena, errorando la nave de mando por menos de 1 kilómetro antes de continuar hacia el espacio profundo. Eso fue una advertencia. Sene le dijo al almirante atónito: podríamos haber dirigido ese asteroide para que impactara tu nave. Decidimos no hacerlo. El puente guardó silencio mientras el comandante alienígena miraba conmocionado. Esa maniobra es imposible sin causar decaimiento orbital. Exiva finalmente dijo que los cálculos gravitacionales por sí solos tardarían días en sus computadoras. Quizás. Scene respondió el teniente Pearson. Lo calculó mentalmente en menos de 1 minuto. Los humanos son buenos en matemáticas cuando están motivados. El almirante alienígena Skulls se había puesto completamente pálido. ¿Te has estado conteniendo? Sí. Sean, de acuerdo. Tenemos al consejo. Pensé que estaban tratando con una especie advenediza que apenas vale la pena mencionar. Te equivocaste. Sean se inclinó hacia adelante. Tienes 1 hora para dar la vuelta a tu flota y abandonar nuestro sistema. Después de eso, no podemos garantizar tu seguridad. Esto es un error. Exiva advirtió que el consejo no lo olvidará. Sean respondió: porque nosotros tampoco. La comunicación terminó. Sean se giró hacia su tripulación, que lo observaba con orgullo y nerviosismo. ¿Se irán?, preguntó Jane en voz baja. Sean se encogió de hombros. ¿Son inteligentes? Sí. Si no, miró la pantalla táctica que mostraba la verdadera fuerza militar de la Tierra. Entonces aprenderán por qué las especies que intentaron conquistar la Tierra en el pasado ya no existen. 1 hora después, la flota del Consejo giró y comenzó el viaje de regreso a el espacio galáctico. Mientras se retiraban, el almirante Exa envió un último mensaje a la Fuerza de Defensa de la Tierra. Han estado reteniendo todo este tiempo. La noticia de la retirada de la flota del Consejo se extendió rápidamente por toda la galaxia. Cada puesto comercial, estación espacial y mundo alienígena resonó con la misma historia. Los humanos se habían enfrentado al Consejo y habían ganado en una tranquila sala de reuniones en la base lunar de la Tierra. El embajador Ryan Johnson se sentó frente a Zipl, el representante Pelaran que había cuestionado el miedo del Consejo a los humanos. Mi gobierno envía sus respetos. Zipl dijo, moviendo sus tentáculos con gracia mientras hablaba. La República Pelarana desea establecer relaciones directas con la Tierra, separadas de la supervisión del Consejo. Ryan sonrió. La Tierra agradece su amistad. Representante Cibal. Siempre hemos creído que los Pellerins eran diferentes de las antiguas razas del Consejo. Muchas especies han observado cómo el Consejo trataba a la Tierra. Cibal admitió que no todos estábamos de acuerdo con sus métodos. Algunos vemos a los humanos como el cambio que la galaxia necesita mientras continuaban su discusión. Reuniones similares se estaban llevando a cabo en todo el sistema solar. Comerciantes alienígenas que alguna vez evitaron. La Tierra se apresuró a mantener sus conexiones comerciales. Especies que habían sido neutrales descubrieron repentinamente razones para visitar colonias humanas en Marte. La vicealmirante Lisa Cooper estableció una nueva oficina de enlace militar. La fila de representantes alienígenas que esperaban para hablar con ella se extendía alrededor del edificio. Otra solicitud de protección, dijo su asistente, entregándole una tableta de datos. Las colonias mineras Travari temen represalias del Consejo por continuar el comercio con la Tierra. Lisa suspiró, añadiéndola a su creciente pila. Dígales que consideraremos su situación, pero que quede claro que no buscamos iniciar una guerra. Simplemente no aceptaremos ser tratados como seres inferiores. Mientras tanto, en el corazón del espacio del Consejo, los Valkyrie intentaron organizar un bloqueo económico contra la Tierra. Su plan fracasó en cuestión de días, cuando las naves mercantes humanas simplemente usaron rutas que el Consejo desconocía. Frank Morgan, de vuelta en la Tierra, revisó la información. Informes con el director Paul Harrison de la División de Contrainteligencia de la Tierra. El Consejo se está dividiendo en facciones. Paul explicó mostrando un mapa holográfico que muestra los cambios en las alineaciones políticas de la galaxia. Las especies más antiguas quieren obligarnos a volver al redil. Las más jóvenes están reconsiderando sus propias posturas, asintió Frank.
Y los canales secretos que establecimos con miembros del Consejo descontentos están dando mejores resultados de los que esperábamos, respondió Paul. Hemos recibido esquemas tecnológicos, rutas de patrullaje e incluso códigos de acceso a zonas restringidas. Resulta que no éramos los únicos. Cansados de que las tres grandes especies lo controlen todo, Frank caminó hacia la ventana, mirando las concurridas calles de Nueva York. La gente seguía con su vida diaria, la mayoría inconsciente de cómo la galaxia se estaba transformando a su alrededor. ¿Ha intentado el Consejo contactarnos oficialmente?, preguntó 3 veces. Paul confirmó que la presidenta Daniels ha tardado en responder. Quiere que se preocupen un poco más. Frank sonrió. En el borde del sistema solar de la Tierra, una pequeña nave científica del Consejo se acercó con cuidado. A diferencia de la flota militar, esta nave llegó sola, moviéndose lentamente para demostrar que no pretendía hacer daño. La capitana Diane Russell, la guardiana de la EDF, lo observó en sus sensores. Solicitan permiso para entregar un mensaje. Su oficial de comunicaciones informó que los escanearan en busca de armas. Diane ordenó que, cuando el escaneo resultó negativo, asintiera. Permitan que transmitan, pero mantengan los escudos en alto. La cara de un Menulin apareció en la pantalla, con patrones parpadeantes de colores azul y verde que indicaban respeto en su cultura. Traigo un mensaje del consejero Breck, de la Confederación Menchulin. El alienígena dijo: deseamos abrir canales diplomáticos separados con la Tierra, independientemente de la autoridad del Consejo. Diane arqueó una ceja. Los Menchulins estaban entre las voces más fuertes en contra de nosotros en el Consejo. Las perspectivas han cambiado. El mensajero respondió simplemente: los eventos recientes han hecho que muchos reevalúen el lugar de los humanos en la comunidad galáctica. Mientras Diane transmitía esta información al comando terrestre, llegaron mensajes similares de otras especies. El gremio comercial corelliano solicitó la renovación de los acuerdos de envío. Incluso algunas colonias Bokeri buscaron conexiones discretas lejos de las políticas de su mundo natal. La presidenta Daniels convocó una reunión de emergencia con sus asesores. Parece que dijo, mirando alrededor de la mesa, se alejaban de... El consejo fue la mejor jugada diplomática que jamás hayamos hecho. El general Nickelbacker asintió. Pensaron que los necesitábamos más que ellos a nosotros. Se equivocaron. El presidente sonrió. Entonces, mostrémosle a la galaxia lo que la Tierra puede ofrecer cuando somos tratados como iguales, no como una amenaza, ni como un recurso para explotar, sino como socios. No todos en el Consejo Galáctico estaban listos para aceptar la nueva posición de la Tierra en una cámara secreta en las profundidades de la estación del Consejo. El alto orador Thorax se reunió con los jefes de operaciones especiales de varias especies antiguas. Esta situación con la Tierra no puede continuar. Thorax dijo con su piel azul, oscura por la ira, que amenazan todo lo que hemos construido durante miles de años. El almirante Exa asintió. La retirada de mi flota fue táctica, no definitiva. Tenemos otras formas de lidiar con las especies advenedizas. El plan que crearon era simple pero peligroso. Un equipo de agentes de élite se infiltraría en la red de defensa de la Tierra y colocaría dispositivos para desactivar sus escudos y armas una vez que la Tierra fuera vulnerable. La flota combinada del Consejo llegaría para forzar su rendición. 3 días después, una pequeña nave sin identificación se acercó a la Tierra usando tecnología de sigilo. En su interior había 12 de los mejores agentes del Consejo, cada uno elegido por sus habilidades de sabotaje e infiltración, nunca alcanzaron su objetivo. La nave sin identificar se vio repentinamente rodeada por 4 naves terrestres que aparecieron de la nada antes de que pudieran reaccionar. Sus motores fueron desactivados por pulsos de energía dirigidos con precisión. El director Paul Harrison observó desde el cuartel general de contrainteligencia de la Tierra cómo se desarrollaba la captura en la pantalla principal. ¿Cómo supimos que venían?, preguntó su asistente. Paul sonrió. Llevamos años con dispositivos de monitoreo instalados en el espacio del Consejo. Creen que sus planes eran secretos. Ya nada es secreto para la Tierra. Los agentes capturados fueron llevados a una instalación segura bajo las montañas rocosas. Paul supervisó personalmente su interrogatorio. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. El Consejo está mucho más desesperado de lo que pensábamos, le dijo al presidente Daniels en una sesión informativa de emergencia. Planeaban sabotear no solo nuestros sistemas militares, sino también nuestra infraestructura civil, así como hospitales, centrales eléctricas y sistemas de purificación de agua. Querían sembrar el pánico entre nuestra población.
El rostro del presidente se endureció. Así que no se trataba solo de obligarnos a volver a la mesa de negociaciones. Se trataba de darnos un ejemplo. Sí, Paul. Confirmaron que temen lo que sucederá si otras especies siguen nuestro ejemplo y se liberan del control del Consejo. Mientras discutían opciones, llegó un mensaje de una fuente inesperada, la Confederación Menchelin. Uno de los 3 miembros más poderosos del Consejo solicita diálogos directos de paz con la Tierra. Es un momento interesante, dijo Frank Morgan al enterarse de la noticia. ¿Por qué se comunicarían ahora, justo después de su fallida operación? La respuesta vino de uno de los agentes capturados, quien finalmente cedió al interrogatorio. Los Menchulins no formaban parte del plan de sabotaje, reveló que se opusieron, pero fueron superados en votos por los Bokery y los Corellanos. Están rompiendo filas. El presidente Daniels decidió aceptar la oferta de los Menchulins. 2 días después, el consejero Breck llegó a la Tierra, el primer miembro de alto rango del Consejo en visitar el planeta natal de los humanos. Mi gobierno desea disculparse por nuestro papel en el trato injusto a los humanos. Break dijo que su forma insectoide emitía chasquidos mientras hablaba. La Confederación Menchelin busca la paz por separado con la Tierra. Ofrecemos reparaciones por los errores del pasado. Frank Morgan, presente en la reunión, observó atentamente al alienígena. ¿Por qué ahora?, preguntó directamente. ¿Qué cambió? Los patrones de luz de Breck cambiaron a un azul solemne. Analizamos su capacidad tecnológica desde su demostración contra nuestra flota. Avanza más rápido que cualquier otra especie que hayamos encontrado. Los Bokery y Corellanos quieren aplastarlos antes de que se fortalezcan. Creemos que eso sería incorrecto e imposible, así que esto se basa en el miedo, no en el respeto. El general Nicklb comentó fríamente que empezó como miedo. Break lo admitió, pero se convirtió en respeto. El capitán Martínez pudo haber destruido nuestras naves, pero optó por la moderación. Ese fue el acto de una civilización que deseamos conocer mejor, no luchar. La reunión continuó. Llegaron informes de todo el espacio del Consejo. Otras especies cuestionaban abiertamente el liderazgo de las razas antiguas. Algunos pedían reformas en todo el sistema del Consejo. Se culpan mutuamente por el mal manejo de los humanos. Frank le dijo al presidente después de que los Menchulin se fueran, su estructura de poder milenaria se está resquebrajando y lo saben. El presidente Daniels pareció pensativo. Quizás sea hora de mostrarles lo que realmente puede hacer el ingenio humano. El general Baker es la nueva tecnología de defensa. ¿Lista para la demostración? El general Baker sonrió. Sí, señora presidenta. El sistema de neutralización no letal está operativo. Podemos desactivar una nave atacante sin dañar a su tripulación. Perfecto. El presidente dijo, asegurémonos de que toda la galaxia vea que los humanos pueden defenderse sin recurrir a la brutalidad que el Consejo esperaba de nosotros. Un mes después de que la Tierra se separara del Consejo, la humanidad estaba lista para dar su siguiente gran paso en una ceremonia transmitida a las colonias humanas y a los mundos alienígenas amigos. La presidenta Daniels anunció la formación del Acuerdo de Almas. Durante demasiado tiempo, la galaxia ha sido gobernada por un pequeño grupo de especies antiguas que priorizan sus intereses, dijo ante representantes de 12 razas alienígenas no pertenecientes al Consejo. Hoy creamos una nueva alianza basada en la igualdad, el respeto mutuo y el progreso compartido. Los paloranos fueron los primeros en firmar, seguidos por los Menchulins, quienes habían roto formalmente con el Consejo 3 días antes. Varias especies menores que habían sufrido bajo las reglas del Consejo se unieron con entusiasmo a la nueva alianza después de la ceremonia. El mayor Ben Wayace se reunió con líderes militares de las nuevas especies aliadas. El oficial humano había sido elegido para liderar la primera fuerza de defensa conjunta. Mi nave sale mañana hacia el sistema Riel, les dijo a sus colegas alienígenas, hemos recibido informes de que el Consejo está presionando a las colonias para que corten lazos con la Tierra. Cualquiera que desee unirse a esta misión es bienvenido, para su sorpresa. Todos los comandantes alienígenas se ofrecieron como voluntarios. Un oficial Pelaran explicó por qué, durante siglos, el Consejo nos enseñó cómo construir nuestras naves, cuándo podíamos usarlas y a dónde podíamos ir. Los humanos son los primeros en ofrecernos una verdadera colaboración. Mientras tanto, en un laboratorio seguro bajo el Océano Pacífico, el Dr. Jason Hayes y su equipo estaban a punto de probar una tecnología que el Consejo había declarado imposible. Comunicaciones más rápidas que la luz. Todas las especies del Consejo usan naves mensajeras para transmitir mensajes entre estrellas.
Jason explicó a los científicos alienígenas visitantes que habían intentado desarrollar la comunicación instantánea durante siglos, pero fracasaron. Los observadores alienígenas observaron cómo Jason activaba su dispositivo en una pantalla. Pudieron ver una configuración similar en Marte. Cuando Jason pronunció sus palabras, "Estas llegaron a Marte sin demora". Algo que debería haber sido físicamente imposible según la ciencia del Consejo. ¿Cómo?, preguntó un atónito científico Menchulin. Nuestras mentes más brillantes concluyeron que esto violaba las leyes fundamentales de la física. Jason sonrió. Abordamos el problema de forma diferente. Su gente intentó enviar señales a través del espacio. Encontramos una manera de plegar temporalmente el espacio mismo a medida que se corría la voz de este avance. Los oficiales militares del Consejo comenzaron a desertar a la alianza humana que trajeron. Naves, armas e información crítica sobre las debilidades del Consejo. Frank Morgan estaba revisando estos informes de deserción cuando la capitana Diane Russell lo contactó con noticias urgentes. «Señor, hemos recibido una llamada de socorro de Próxima Centauri», dijo con el rostro sombrío en la pantalla. «El Consejo ha enviado una nave para bloquear la colonia humana de allí». «¿Bajas?», preguntó Frank bruscamente. «Ninguna todavía», respondió Diane. «Pero están impidiendo que las naves de suministro lleguen a la colonia. Están intentando someter a nuestra gente por hambre». El presidente Daniels autorizó de inmediato una misión humanitaria. La nave del capitán Russell, cargada con suministros y escoltada por naves aliadas, partió hacia Próxima Centauri a toda velocidad. Lo que encontraron allí sorprendió incluso a los oficiales más curtidos. El bloqueo del Consejo no solo impedía que las naves humanas llegaran a la colonia, sino que también detenía todo el tráfico, incluyendo el transporte médico para otras especies que viven en el sistema. «Están castigando a todos los que se asocian con nosotros». El capitán Russell informó a la Tierra que hay niños pelarín aquí que necesitan medicina especializada que no está llegando. Usando la nueva tecnología de defensa de la Tierra, las naves del capitán Russell neutralizaron el bloqueo del Consejo sin disparar un solo tiro destructivo. Sus armas inutilizaron temporalmente las naves del Consejo sin dañar a sus tripulaciones mientras los drones con cámara grababan todo. Los médicos humanos se apresuraron a tratar a los alienígenas enfermos que habían sido. El Consejo negó la atención. El bloqueo. La grabación se transmitió por toda la galaxia utilizando el nuevo sistema de comunicación FTL de la Tierra. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las especies que se habían mantenido neutrales ahora condenaban abiertamente las acciones del Consejo, incluso en sus mundos de origen. Las protestas comenzaron cuando ciudadanos comunes cuestionaron las decisiones de sus líderes en una comunicación privada con el presidente Daniel Selder. Los Sandras, quien advirtió al Consejo sobre los humanos, enviaron un mensaje sorprendente: «Ustedes han logrado lo que ninguna especie ha logrado en 10,000 años. Han demostrado a la galaxia que el Consejo no es invencible, ni infalible, y quizás innecesario». El presidente compartió este mensaje con Frank Morgan mientras observaban un mapa galáctico que mostraba la rápida expansión de la influencia del Acuerdo de Saúl. «Nunca quisimos reemplazar al Consejo». Frank dijo en voz baja: «Solo queríamos ser tratados como iguales a veces». El presidente respondió: «Para ser reconocidos como iguales, primero tienes que demostrar que eres mejor». 3 meses después de que la Tierra se retirara de la mesa de negociaciones, el Consejo Galáctico envió una solicitud formal para que los humanos regresaran a las conversaciones. El mensaje llegó a la sede diplomática de la Tierra. En Ginebra, donde Frank Morgan lo leyó con una leve sonrisa, «Esta vez usan palabras diferentes», le dijo al presidente Daniels durante su llamada segura. «Sin exigencias ni condiciones, solo una solicitud de diálogo». El presidente asintió, y según los informes de inteligencia, nuestras fuentes confirman que el Consejo está sumido en el caos. Frank respondió al alto portavoz de Valkyrie. «El portavoz ha sido destituido. Varias especies menores han abandonado formalmente el Consejo para unirse a nuestra alianza. El equilibrio de poder ha cambiado drásticamente tras una cuidadosa consideración. La Tierra acordó enviar representantes de vuelta a la estación del Consejo esta vez. Sin embargo, las cosas serían muy diferentes». Cuando Frank Morgan regresó a la cámara de la que había salido 3 meses antes, no estaba solo. Representantes de la República Pelerana, la Confederación Menchelin y otras 5 especies aliadas lo acompañaron. La delegación de la Tierra ya no vestía los sencillos uniformes azules de los peticionarios, sino el uniforme negro y dorado formal de los iguales. El alto portavoz Trin, recién nombrado tras la destitución de Thorax,
los recibió con respeto formal. La enorme cámara había sido reorganizada. Los niveles ascendentes que antes colocaban a los representantes de la Tierra en la base habían sido reemplazados por un sistema circular donde todos los asientos estaban al mismo nivel. La Tierra y sus aliados son bienvenidos a esta histórica sesión. Trellan anunció, nos reunimos para discutir una nueva estructura para el gobierno galáctico. Frank dio un paso al frente antes de que comenzaran estas conversaciones. La Tierra tiene condiciones innegociables. Primero, todas las especies deben tener una representación equitativa. Segundo, no se pueden imponer restricciones tecnológicas ni de recursos a los mundos en desarrollo. Tercero, se debe adoptar una carta de derechos que proteja a todos los seres sensibles. En el pasado, tales demandas se habrían cumplido. Con indignación, la Cámara quedó en silencio mientras los miembros del Consejo consideraban los términos de la Tierra. El anciano Sandros, uno de los pocos miembros originales del Consejo que permanecieron, habló desde su silla flotante durante 10,000 años. Creímos que nuestra forma era la mejor. Pensamos que las especies más jóvenes necesitaban guía y control. Sus antiguos ojos se centraron en Frank. Los humanos nos han demostrado que estamos equivocados. Apoyo las condiciones de la Tierra. La semana siguiente, se formó el marco para una nueva alianza galáctica. El antiguo Consejo se disolvería. En su lugar, surgiría una nueva organización donde todas las especies tendrían el mismo voto. La tecnología se compartiría, no se controlaría el comercio. Sería justo y no explotador en la Tierra. Los preparativos ya estaban en marcha para un nuevo centro de cooperación galáctica. La Academia Galáctica en la Luna se convertiría en un lugar donde todas las especies podrían compartir conocimiento y cultura. El presidente Daniels visitó el sitio de construcción y observó cómo trabajadores humanos y extraterrestres construían juntos el enorme complejo. ¿Alguna vez imaginaste cuál fue el resultado cuando saliste del consejo? Preguntó a Frank, que estaba a su lado observando la academia parcialmente construida. No exactamente él. Admitió que simplemente sabía que no podíamos seguir siendo tratados como menos de lo que somos. Su conversación fue interrumpida por el Dr. Jason Hayes, quien se acercó con un científico alienígena. Señora presidenta, hemos logrado un gran avance, dijo Jason con entusiasmo, al combinar nuestro enfoque del plegamiento espacial con las teorías corellianas de los campos de energía. Hemos desarrollado una forma de viajar entre galaxias, no solo entre estrellas, galaxias enteras. El científico alienígena asintió con entusiasmo. ¿Qué habría tardado siglos en desarrollarse a cualquiera de nuestras especies? Nos llevó semanas trabajando juntos, mientras las implicaciones de este descubrimiento se asimilaban. Frank miró hacia la Tierra suspendida en el cielo negro sobre la superficie lunar durante la mayor parte de la historia de la humanidad. La gente había mirado a la Luna desde la Tierra, ahora estaban en la Luna mirando hacia su mundo natal mientras planeaban viajes a otras galaxias. 2 semanas después, Frank Morgan estuvo de nuevo en la nueva Cámara del Consejo con representantes de 73 especies observando la nueva carta. Se firmó la Alianza Galáctica. Nació después de la ceremonia. Frank se reunió en privado con el anciano Alexandros. ¿Sabes qué es lo que realmente distingue a los humanos? El antiguo alienígena preguntó por nuestra tecnología, nuestro ejército. Frank supuso. Sandros negó con la cabeza lentamente. Tu disposición a marcharte. La mayoría de las especies habrían aceptado una posición inferior por los beneficios de ser miembro del Consejo. Tú elegiste la independencia sobre la subordinación. Esa elección cambió la galaxia. Mientras Frank se preparaba para regresar a la Tierra, reflexionó sobre el viaje que había traído a la humanidad a este momento. Habían entrado en la comunidad galáctica como recién llegados. Habían sido tratados como inferiores y ahora ayudaban a rehacer la misma estructura que una vez los había rechazado. Nunca lo entendieron. Le dijo al presidente Daniels a su regreso que nuestra mayor fortaleza no eran nuestras armas, sino que siempre estábamos preparados para marcharnos y tener éxito en nuestras